Bendiciones, hermanos, hermanas, desde acá, en República Dominicana, nuestra iglesia salvacionista hacia el mundo, hoy tiene la intención, como en cada domingo de resurrección, nuestra iglesia comparte una propuesta de establecer cuáles son realmente las enseñanzas, las oportunidades, la propuesta que tenemos, siempre buscando los caminos que nos unen y nos conducen a la salvación del mundo. Desde aquí tenemos principios como nación que nos vinculan de manera, si se quiere, simbólica o estratégica, hablando de el descubrimiento de un nuevo mundo. No sería, claro, el asunto de nuevas tierras, nuevos cielos, nueva tierra, nuevos cielos, o sea, todo hecho nuevo, pero es un caso único en el mundo después de la resurrección en nuestro siglo, el descubrimiento de un continente, es decir, de una parte que completa el mundo como debería de ser en una universalidad. También tenemos otros de los principios enarbolados por Jesús en su historia que contaba ante los pueblos, las comunidades, y en las cuales se encontraban representados por los judíos, los maestros, fariseos, quienes, siendo los maestros, los conocedores de la ley, siguieron a Jesús en todos sus movimientos para irlo cuestionando ante el pueblo con una doble moral. Jesús, en ese mismo tenor, decía que había venido a buscar los enfermos, no los sabios, y que aquellos que tenían ojos no lo verán, y los que tienen oído, o sea, los que oyen no lo oirán. En cambio, los ciegos y los mudos, los sordos, sí lo conocerán. Entonces, aquellos que tenían ojos y no vieron, oído y no escucharon, esos serán condenados. En cambio, aquellos incapacitados, desconocedores de la ley, serían los enfermos, a los cuales él vino a buscar. Y a muchos de ellos los perdonó cuando le dijo a su padre que los perdonara porque no sabían lo que hacían. O sea que los perdonados fueron aquellos enfermos, incapacitados o no predicados con el ejemplo la verdadera salvación. También planteó algo muy lógico y lo pudiéramos analizar, que los primeros serán postreros y los postreros serían primeros. La resurrección de Jesús, un domingo,
vendría siendo la negación de que el domingo era considerado como el primer día de la semana y no el último, como estaba establecido en los 7 días de Génesis, de la creación del mundo, donde se establecía el principio de todas las cosas, su origen, su orden en contra del caos. En contra del caos del ser humano, el cual fue hecho a imagen de Jesús y semejanza al Padre. El Padre que cuida, el Padre que crea, el que mantiene. El mundo tiene un propósito diseñado por ese Padre. Y el hombre, los humanos, quedarían acondicionados para ser quienes cuidaran, transformaran y reprodujeran en la misma creación. Dentro de las cosas que fueron tergiversadas por las religiones, como es normal, como es natural, las diferentes políticas de opiniones en base a estos conceptos, estuvo que primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, creación del hombre, y séptimo, el descanso del Padre, día que había que santificar y cuidar, porque ese día es el origen de todo lo que existe y el poder supremo que ejerció su creador. Es decir, que esos 7 días decimales, digitales, debidamente expresados, primero, etcétera, fueron luego cambiados por nombres. Una vez estado en Babilonia, el pueblo hebreo, cambiado de idioma, en vez de los nombres, los números en series decimales, sería la primera semana en el cronómetro del mundo, pasaron a ser cambiados por dioses mitológicos que tenían los babilonios con respecto a los hermanos planetas de nuestro sistema solar. Pero no solamente eso, que cambiaron los temas de Génesis, sino también que de los 7 días, el séptimo, que era realmente, o es realmente el de descanso, el de no trabajo, y que era una obligación de quienes servían en la tierra, los sustentadores del paraíso terrenal o el jardín del Edén. Estas personas serían las que conservarían espiritualmente ese día espiritual. No consistía en un asunto de un trabajo económico, dado que la creación del mundo no tuvo para el Padre un propósito económico o comercial o para sustento de su vida, sino más bien para crear a la humanidad, a darle al espíritu una representación material
dado a que el Espíritu fue el creador, es el creador y fundamento de todo lo que es materia en el mundo. A darle representación espiritual a la materia en nuestro planeta llamado como seres humanos, creados, como hemos dicho, a imagen y semejanza de nuestros verdaderos santos líderes, el Padre y el Hijo. ¿En qué consistía ese descanso de quienes han hecho la obra espiritual? Quienes han tenido el control de todo, desde mucho antes de la existencia del hombre mismo, ya ellos existían, lo que indica que el descanso espiritual que se establecía en la figura de Adán y Eva, recordamos que esto tuvieron que ser sacados del paraíso terrenal, el jardín del Edén o jardín de las delicias, fueron sacados y echados fuera de ese lugar divino, con lo cual posteriormente hubo que esa raza, esos descendientes de Adán y Eva en pecado, condenados a padecer algunas responsabilidades, hubo luego que destruirlo a todos a través de el gran diluvio, siendo Noé el nuevo Adán, la única persona vista eh, con esos valores intrínsecos. Y de ahí entonces es que dependemos hoy de ese nuevo pacto, de ese nuevo compromiso que hizo nuestro Padre con un nuevo mundo fuera de toda maldad. Nuevamente, la humanidad descendiente de los hijos de Noé, especialmente la esposa de Can, según algunos analistas teológicos, mantenía la tradición de los sumerios, la antigua humanidad destruida. Y entonces esa relación logró corromper a una parte del mundo que fue señalada de una manera, digamos decir, comparativa con los descendientes de Canaán, que mantenían antiguos líderes, antiguos dioses y antiguas costumbres, contraria a lo que tenía que ser un nuevo orden. Se vio involucrado con falsos dioses, falsas creencias, que de ahí depende entonces todos los padecimientos de la humanidad, que con el tiempo nuestro Padre decide escoger a personas que pudieran crear una base para la salvación, la nueva reorientación de otro mundo, otra humanidad, con todos esos vicios y pecados que le estamos señalando desde
el Génesis en adelante. Y es de ahí que el Padre escoge a uno de estos seres humanos, como fue el caso de Abraham, y él se constituyó en padre de Abraham, padre de Isaac y padre de Jacob, porque es un padre, es un Dios vivo, un Dios eterno. Y un padre porque en todo el desenvolvimiento de la humanidad, a diferencia de otros dioses, el Padre ha aconsejado, ha creado alternativas, ha dirigido el camino de ese pueblo que llamó Israel últimamente, israelita. Él mismo lo condujo, lo defendió, luchó junto con ellos y lo guió, no como un Dios de los tantos, los miles que tenía la humanidad en ese entonces, sino que este era un Dios de pacto, de conversación, de enviado de profetas, siempre, en toda la época, personas que le hablaron a través del Padre, que lo guió, que lo condujo, los perdonó y le hizo siempre promesas, aún en el castigo que le dio, de entregarlo en manos de sus enemigos que ellos adoraban, de los pueblos contrarios. El pueblo de Dios seguía a sus líderes y tenía a esos dioses también, por lo que como una forma correlativa lo entregó a sus mismos falsos dioses, para que vieran que no lo iban a ayudar ni iban a ser igual que nuestro Padre. De ahí que ante el mundo perdido, ese Padre prometió enviar un Mesías, su Hijo, su unigénito, para reclamar esas tierras que él dejó organizadas y limpias, con murallas, con pozos de agua, con todo, viñedo y todo preparada, que no le era entregada, le fue engañosamente quitada al padre, a su dueño, y él decide mandar a su hijo, que tendría que ser sacrificado, como habían sido los anteriores 7 que él mandó. Tenía también que ser crucificado, para que se cumpliera, ya como era establecido, las expiaciones de animales y cosas, la sangre que se quemaban, se usaban, tendría que servir como cordero, como ya estaba establecido, para que fuera el Salvador del mundo en la condición de llegar a la tierra como un rey eterno, de un rey que le pidió a Israel que lo quería tener como todos los reyes, las otras naciones del mundo. Entonces le mandó un rey ungido como David y le prometió al mundo tener siempre un remanente de ese reino que él autorizó de David en la tierra, para que gobierne por siempre. Y ese fue nuestro Señor Jesús, nuestro Hijo del Padre, que hoy se encuentra gobernando espiritualmente en la tierra con su iglesia. Con su iglesia. Aquí estamos. En ese mismo orden, el Señor nos habló, decimos así, por generación,
nos habló de que no nos volveríamos a ver porque Él había venido del cielo y al cielo tenía que volver. Y que en cambio nosotros, aunque no lo dice, fuimos hechos del barro, pertenecemos a la tierra. O sea que solo seríamos salvados, seríamos puestos en el cielo, siempre y cuando creamos de corazón que Jesús es el Hijo del Padre. Ya con eso recibiríamos la vida eterna, seríamos parte de su cuerpo, estaríamos en el mismo orden espiritual que Él y su Padre, en lo que sería lo que es hoy una trilogía de tres en una sola persona. También nos puso como regla, nos puso un código, regla, hizo un pacto de que debemos de amar, adorar al Padre, santificar su nombre de corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y también otros amores, incluso de aprender a amar a nuestros adversarios, a nuestros enemigos. Todas esas cosas, que así la lleve, ese será salvo. En cambio, lo que no, quedarían en el viejo pacto del pecado, de las leyes del pecado. El pecado, su violación produce la muerte, quedarían bajo la antigua ley del pecado, el que no crea una de estas dos bases que nos deja, lo que indica que aquel que tenga una idea de que Jesús era un ángel o un antiguo profeta o era un hombre santo, un hombre divino, de los miles que se dicen que hay, ese está en pecado no perdonado. Aquel que al Padre le pone otros nombres, al igual que los otros dioses, reyes y señores que hay hoy en el mundo entero hasta el día de hoy, ese está en un pecado, está en blasfemia. El Padre es único y su único Hijo también. Y nosotros con Él formamos parte de la iglesia y de su gobierno acá en la tierra. Jesús vino a quedarse como rey, no de reyes, sino único rey. Y sus ministros y apóstoles, que somos nosotros, los que conformamos nuestra iglesia salvacionista, que solo siguen los lineamientos dados especialmente por Jesús a sus seguidores, los 11 apóstoles, solamente. Después todas las otras reglas y condiciones humanas, de justicia, de ley y todo eso. Él nos dejó otro remanente con respecto a las autoridades que se gestan hoy en día, las grandes potencias, los grandes líderes en el mundo tienen una codificación en base a que es su rey Jesús y estos son simplemente gobernantes. Pues muchas religiones y sectas no pueden ser tratadas, no se pueden desconocer,
aunque no apliquemos la misma conducta que ellos tienen frente a las otras religiones y sectas, nosotros respetamos todo tipo de creencias, todo tipo de actuaciones, dejándole al Padre lo que ya se estableció con reglas con nosotros. Debemos mantenernos independientemente a todas esas llamadas iglesias y otras iglesias hermanas, como ya es costumbre mencionarla, la damos por ignorada. Pero tenemos que tener dentro de estas diferencias, aplicarlas en cada país, en cada región, en cada continente, establecerlas tratando de nosotros, los salvacionistas, incursionar en la vida política, que no es más que la ciencia que estudia el comportamiento del Estado, es la política. Tenemos una frase ahí de Duarte que dice que es lo más digno y lo más puro que después de la filosofía llevarla a cabo. El ser político no quiere decir que sean corruptos, narcos, que sean comerciantes, sino es la ciencia que usted ha de aplicar para poder mantener el reino, la autoridad, el poder en la tierra, tomando en consideración que ricos y pobres, todo aquel que haga, que cometa una violación, ese será juzgado, independientemente del partido, la bandera, el escudo, lo que sea que diga que es, todo el que falte a una responsabilidad de nación, siempre bajo los auspicios de nuestro rey, ese será condenado. Las reseñas bíblicas con respecto a ciertos pasajes bíblicos y lo que ha de ser el gobierno terrenal, está en 2 de Samuel 23, 1:7, donde habla de las últimas palabras de David. 2 de Samuel 23, versículo del 1 al 7, que se refiere sobre los buenos gobernantes. De los gobernantes, porque el rey es él, y nosotros seríamos gobernantes. Aquí lo llaman presidente, ministro, como sea, pero esa es la etimología propia de la palabra. También tenemos un Apocalipsis 3:11, donde él deja bien claro que tenemos que cuidar que no nos quiten la corona. Plantea que él viene, que hay que retenerse, o sea, retener y no dejarse quitar su corona. Corona quiere decir el poder que tenemos para incidir en un determinado país, en una determinada organización, para postular con nuestras posiciones de salvacionista, claro está, no con otras filosofías, siempre de tratar de unir a nuestra nación con esa promesa de la salvación del mundo que el Señor ha puesto en ejecución. Amén. Bien, haciendo una exposición de la época en que vivimos,
Es decir, en el 2026 existen elementos que vienen siendo impuestos no por la voluntad del hombre, sino que el camino de las sociedades, de las grandes potencias en uno u otro aspecto de este mundo, quienes de manera histórica vienen desempeñando funciones comerciales, diplomáticas, algunos conflictos étnicos que nunca dejarán de existir, diferencia de frontera, ideológica, partido, todo tipo de negocios, malversaciones, corrupciones, delitos de lesa humanidad y todo. El Señor nos plantea que no nos preocupemos por eso, porque esas cosas no es el fin. Recuérdense que el mundo está asegurado. Ninguno de esos conflictos nucleares del otro y de allá, nada de eso perjudicará a la tierra. Y ya la tierra tiene su rey. Dice que no teman a esas cosas, porque solamente son dolores de parto. Poca palabra, partiendo del punto de vista político, los dolores de parto son obligatorios, aunque le produzcan esos dolores a la parturienta, pero luego ella se alegrará de su hijo, besará a su hijo y amará al hijo que ese dolor le dio. Son dolores de parto. Lo que sucede hoy en el mundo no se debe a las buenas intenciones de los líderes de una u otra nación. No son categóricos, sino circunstancias de crisis, que una forma de realizarse los cambios de redención, los cambios de justicia, los cambios que tienen que ejecutarse por obligación, porque esos errores que durante siglos vienen llevando a cabo nuestras autoridades principales, lo ha estado llevando a grandes crisis de las cuales no hay posición, no hay solución, no hay un medicamento para que sean resueltas que no sea con la consecuencia misma de una imposición de los consumidores, de las personas que proveen y otros que consumen. Se establecerá siempre la oferta de la ley, de la demanda, de la oferta y la demanda comercialmente. Toda lucha tiene un contenido entre el hombre de sustanciación económica, de acciones acomodaticias que toda la vida han existido entre la misma familia, entre los mismos herederos, de un bien que de una u otra manera cada cual lo interpreta y quiere hacer con sus bienes a lo que le parezca a cada cual, con su historia, con sus responsabilidades, con el amor de la familia. Cada cual va a actuar de acuerdo a su educación y, si es posible, alguna enfermedad psíquica, psicológica, lo que indica que no va a haber una homogeneidad de criterio aún en las mejores familias. Las cosas se van a imponer no por lo que alguien quiera que sea, sino que los pueblos van encaminados a una solución en contra de la
de la miseria, de la opresión, de la injusticia, que por siempre se ha querido que algunos ungidos, como lo fue Ciro en una ocasión, hizo grandes obras sociales, especialmente con el pueblo de Israel, pero no dependen de ellos, sino que antes de nacer ya el Padre sabe a qué y para qué y cuándo viene cada persona. Las fechas en los acontecimientos sociales no existen. Lo que existen son eventos obligatorios, sine qua non, que es el resultado de los dolores de parto. Mis queridos hermanos, hermanas, ahí tienen varios análisis que son las únicas cosas que podemos hacer como seres humanos. Interpretar lo que históricamente en toda la humanidad hemos venido viendo su discurrir. Amén, amén.